Carl Gustav Jung, sobre cosas que se ven en el cielo. Una de las últimas obras de Jung es un estudio del rumor visionario sobre los ovnis, atendiendo a su forma, características y antecedentes en relación con los símbolos oníricos y artísticos. Jung plantea que los ovnis son un símbolo de totalidad que avisa del peligro de la masificación para la vida del individuo, volcando hacia el exterior e incapaz de comprender su interior. Como en muchas otras ocasiones, se malentendió a Jung hasta hacerle un profeta de ovnis. Sueño 4. Mientras me hallaba ocupado en la redacción de ese trabajo, un conocido mío extranjero me envió de manera inesperada un sueño que había tenido el 27 de mayo de 1957. Nuestras relaciones se limitaban a un cambio de cartas cada año o cada 2 años. Es un aficionado de la astrología y está interesado en las cuestiones de la sincronicidad. No sabe nada de mis preocupaciones por los UFOs y ni siquiera expone su sueño en relación con el tema que me interesa. El hecho en sí, así como la decisión súbita y singular de comunicarme el sueño, pertenece más bien a la categoría de coincidencias significativas que el prejuicio estadístico rechaza. El sueño es el siguiente. Eran las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche. El sol se acercaba al horizonte. Estaba cubierto con un velo de nubes lo bastante tenue para dejar ver aún el sol como un disco de nítidos contornos. El sol era blanco. Súbitamente blanco se tornó en una insinuada palidez que se difundía inquietantemente por todo el horizonte occidental. La palidez, y quisiera subrayar esta palabra, de la luz diurna se convirtió en un horroroso vacío. Entonces apareció en aquel oeste un segundo sol, de la misma elevación que el primero, solo que un poco más hacia el norte, pero cuando nosotros observamos con tensa atención el cielo, había muchas personas presentes, diseminadas en un amplio espacio, que como yo observaban el cielo. El segundo sol se transformó, a diferencia del disco primero, en una nítida esfera simultáneamente con el crepúsculo y el comienzo de la noche. La esfera se acercaba veloz a la tierra. Al caer la noche, se modificó el clima del sueño, mientras las palabras palidez y vacío describen exactamente la impresión producida por el desvanecimiento de la vida, de la energía o potencia del sol. Ahora el cielo asumió un carácter de fuerza y majestad que suscitaba más veneración que temor. No puedo afirmar que haya visto estrellas, pero el cielo nocturno producía la impresión de que un tenue velo de nubes dejaba de vez en cuando traslucir una estrella. Seguramente, esa visión nocturna tiene un carácter de majestad, poder y belleza. Cuando la esfera se aproximó a la Tierra a gran velocidad, pensé primero que era Júpiter que se había salido de su órbita, pero cuando la esfera se acercó más, vi que grande y todo, era demasiado pequeña para tratarse de un planeta como Júpiter. Al acercarse fue posible observar en su superficie ciertos signos, es decir, las líneas de los meridianos o algo parecido. Esos signos parecían más de carácter decorativo o simbólico que geográficos o geométricos. Debo hacer resaltar la belleza de la esfera, de color grisáceo atenuado o blanco opaco, contra el cielo nocturno. Cuando nos dimos cuenta de que estaba a punto de producirse un terrible choque con la Tierra, experimentamos naturalmente miedo, pero tratábase de un miedo del cual prevalecía la veneración. Era un acontecimiento cósmico que suscitaba un estupor reverente. Mientras nos hallábamos todos absortos en aquella visión, aparecieron una segunda y una tercera esfera, y luego otras más, que se acercaban a gran velocidad. Cada esfera estallaba en la Tierra como una bomba, pero aparentemente a una distancia tan grande que no podíamos ni siquiera determinar la naturaleza de la explosión o detonación o lo que fuese. Por lo menos en un caso tuve la impresión de que había visto un relámpago. Aquellas esferas caían a intervalos alrededor de nosotros, pero todas a tan gran distancia que no podíamos percibir su acción destructora. Aparentemente existía cierto peligro, como de una acción de metralla, de granadas o algo semejante. Luego debo haber ido evidentemente a mi casa, en la cual me encontré conversando con una muchacha que, sentada en una silla de mimbre, tenía ante sí un cuaderno y estaba concentrada en su trabajo. Todos nos marchábamos, según me pareció.
en dirección sudeste, tal vez en busca de una región más segura, y yo pregunté a la muchacha si no sería mejor que ella viniese con nosotros. El peligro parecía grande, y no podíamos dejar atrás a la muchacha, pero ella resueltamente que no, que se quedaría donde estaba y que proseguiría su trabajo. En realidad había peligro en todas partes, y un lugar era tan seguro como cualquier otro. Enseguida comprendí que la razón y el sentido práctico estaban de su parte. En la parte final del sueño me encontré con otra muchacha, aunque bien podría tratarse de la misma joven, tan competente y segura de sí misma, que se hallaba sentada en la silla de mimbre y que yo había visto tan sumida en su trabajo. Sin embargo, la segunda era por cierto más alta y de figura más nítida. Hasta pude verle el rostro. Me dirigió la palabra directamente y con gran claridad. Me dijo en un tono firme, pronunciando mi nombre y apellido: «Usted vivirá hasta el 11-8». Pronunció estas 8 palabras con una nitidez insuperable, es decir, con manera y tono tan autoritarios como si me reprochara que yo no creyera que iba a vivir hasta el 11-8. Comentario del soñante. A esta minuciosa descripción seguían observaciones del soñante a manera de comentario. Pueden ofrecernos ciertas indicaciones para su interpretación. Como era de esperar, el soñante ve un punto esencial del sueño en la súbita transformación del clima, que se realiza al comenzar el sueño, que pasa de la mortal e impresionante palidez y vacío del crepúsculo a la grandiosa majestad de la caída de la noche y del miedo a la veneración. Por lo que dice el soñante, eso tendrá relación con sus actuales preocupaciones acerca del futuro político de Europa. Teme, basándose en sus especulaciones astrológicas, que en los años comprendidos entre 1960 y 1966 estalle una guerra mundial. Hasta se haya sentido impulsado a escribir a su personalidad política muy importante una carta en la cual expresa sus temores. En esta ocasión tuvo la experiencia, no inusitada, de que su estado de ánimo, al principio temeroso y excitado, se transformó de manera más o menos súbita en un estado de extraña laxitud y hasta indiferencia, como si todo aquel asunto ya no le importara. Con todo, el soñante no puede explicarse cómo aquel miedo inicial vino a resolverse con este clima, por así decir, solemne, pero está convencido de que no se equivoca al suponer que se trata de un asunto colectivo y no personal, y se pregunta si nuestra fe en la cultura y en la civilización no significa, después de todo, otra cosa que debilidad, palidez y vacío, mientras que la caída de la noche trae consigo una recuperación de fuerza y de vida. Sin embargo, no es fácil situar en este cuadro de conjunto la condición de majestad. El soñante se refiere a cosas que provienen del espacio extraterrestre y que no están sometidas a nuestro gobierno. En lenguaje teísta podría decirse que es absolutamente imposible conocer los decretos de Dios y que en la eternidad la noche es tan importante como el día. No nos queda sino la posibilidad de sujetarnos al ritmo de la eternidad, y a la inexorable majestad de la noche se convierte en una fuente de fuerza. Si marchamos de acuerdo con las modificaciones de la estructura social, en apariencia, el sueño subraya este derrotismo característico mediante el gran intermezzo cósmico del choque de los astros, al cual el hombre está expuesto irremisiblemente. El sueño no se encuentra, como dice el soñante, ninguna huella de sexualidad. Se prescinde del encuentro con la joven señora, como si cualquier relación con el otro sexo se basara siempre en la sexualidad. Lo que inquieta es el hecho, como él mismo pone de relieve, de que el encuentro se verifique de noche. Como yo muestra este ejemplo, puede irse todavía demasiado lejos con la conciencia sexual. En este aspecto, la silla de mimbre no es exactamente algo invitador, sino que significa para el soñante, como él mismo lo dice, una condición excelente para el trabajo mental concentrado, al cual alude efectivamente también el cuaderno. Como el soñante, según recuerda, es un apasionado indagador de la astrología, la combinación numérica 11-8 representa para él un enigma particular. Piensa que 11-8 significa el mes y el día de su muerte. Tratándose de un señor anciano, casi en edad bíblica,
Tales consideraciones se justifican fundándose en reflexiones astrológicas. El soñante sitúase en noviembre fatal en el año 1962, o sea, en medio de la supuesta guerra mundial. Claro que es prudente, agrega, sin embargo no estoy de ninguna manera seguro. Dice el soñante que este sueño le ha dejado un extraño sentimiento de satisfacción y de gratitud por el hecho de que se le haya concedido semejante experiencia. En efecto, trátase de un sueño llamado grande que le ha sido dado ya a muchas personas, aunque éstas no lo hayan entendido o lo hayan entendido mal.